allanado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Listos, entonces, vamos a hablar hoy de un don del que casi nadie habla. A la gente le encanta que hablemos de los dones espirituales y de las lenguas y profetizar y echar fuera diablos y todas esas cosas. A las personas las emocionan montones. Pero la Biblia tiene dones de poder, dones espectaculares como eso, pero también habla de otros dones como que la gente no busca tanto. Y uno de esos dones, que no es tan emocionante, pero que tal vez sea uno de los más importantes, se llama el don de servicio. Y repito, como que eso a la gente no le emociona. No, pastor, yo lo que quiero es como ser profeta y yo quiero echar fuera demonios, yo quiero, pues todos queremos. Yo quiero poner las manos sobre los enfermos y que se levanten y salgan en carrera, yo también. Pero hay un don en la Biblia que es interesantísimo porque es como muy menospreciado. Yo a veces visito alguna iglesia, voy a predicar y el pastor le presenta a un hermano o una hermana y le dice: esta hermana o este fulano tienen un gran don de servicio. Y la gente dice así: mucho gusto. Pero si le dicen a usted: este es profeta, todo el mundo, y Dios mío, que no me adivine ningún pecado oculto. Tendemos a menospreciar este don. Y probablemente de todo lo que hizo Jesús en la tierra, su ministerio, quizá el don que Jesús más valoraba era el de servicio. La Biblia habla de que él tenía un grupo de mujeres que le seguían a donde quiera que él fuera y le servían con sus bienes. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando yo veo lo que ocurre hoy en día en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, para decirlo de alguna forma, a mí a veces como que se me para el pelo. He tenido la oportunidad de predicar en iglesias muy grandes, donde el pastor llega en un superauto último modelo y lo parquea, y me parece muy bien que tenga un carro, ojalá tuviera dos, otro para la esposa. No me molesta eso. Lo que me molesta es que en la iglesia tienen staff, tienen personal al que le pagan. Hay un diácono que está encargado de abrirle la puerta al pastor. Hay otro que está encargado de cargarle la Biblia. Hay iglesias donde el pastor sale de la oficina y adelante viene un diácono con la Biblia para que el pastor no se sude cargándola. Y creo que hemos desarrollado en algunos sectores del cristianismo un concepto de que el pastor y el predicador es una persona a la que es casi como un rey, a la que los demás deben servirle. Y en realidad en el reino de Dios es diferente a cómo deben de funcionar las cosas. En el reino de Dios el que quiera ser grande, dijo Jesús, tiene que ser servidor primero. Uno es grande no por cuánta gente le sirve a uno, es grande delante de Dios por a cuántas personas le sirve a usted. El concepto de grandeza que ha entrado en la iglesia no es un concepto bíblico, es un concepto mundano. Uno no es grande ni bendecido por la marca del carro que maneja, ni por el tamaño de la casa en que vive, ni por cuánta gente le sirve a uno. Usted es grande delante de Dios porque tiene un espíritu de servicio, tiene una actitud de estar disponible para las necesidades de los demás. Quizá no todos echaremos demonios, quizá no todos hablaremos en lenguas, quizá no todos levantaremos muertos, pero todos podemos servirle a Dios y a la gente de una forma o de otra. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Le aviso por si el tema le aburre, todavía tiene tiempo de coger los chunchitos y volver a casa, pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a empezar por ahí. Vamos a ocupar la Biblia hoy, pero no vamos a andar corriendo, vamos a ubicarnos ahí en este libro, que es muy bonito, porque es la historia de cómo empieza la iglesia realmente, es donde está el modelo. Hay tantos modelos de iglesia hoy en día, pero el modelo bíblico, el modelo que Jesús estableció, está retratado ahí en el capítulo 2 en adelante del libro de los Hechos. Y en el capítulo 6 hay una cosa muy interesante.
Ya la iglesia cristiana ha empezado a crecer, la unción de Dios está con los apóstoles, están predicando, la gente se arrepiente, se convierte, se bautiza, hay milagros, hay señales. La iglesia está basada en Jerusalén y obviamente la inmensa mayoría, por no decir todos, los que se convierten son judíos. Unos son judíos que viven ahí en Israel y otros son judíos de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora se le llama a todos esos miles y miles de judíos que durante muchos años y siglos tuvieron que emigrar de Israel y establecieron colonias en otros países, pero que 1, 2 o 3 veces al año viajaban a Jerusalén, las fechas de las grandes fiestas, para estar ahí. Por eso cuando usted lee en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y Pedro predica, ahí da una lista de gente. Dice que había judíos, cretenses, griegos, árabes, había gente de 14 nacionalidades, todos judíos, pero que vivían en países diferentes. Si fueran americanos, hoy les dirían expatriados. Eso era la diáspora. Entonces, la iglesia cristiana nace en Jerusalén, compuesta por judíos que viven en Israel o por judíos que viven fuera de Israel. A estos judíos que viven fuera de Israel se les conoce como griegos. No importa de qué país se hayan establecido, los conocemos como griegos. Y en el capítulo 6, repito, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Este es el segundo problema que surge en la iglesia cristiana. Los primeros 4 capítulos de Hechos, la iglesia cristiana es como el Edén. Usted ve milagros, sanidades, la gente está junta, están unánimes, oran, ayunan, se visitan, se aman, dice que no hay ningún necesitado entre ellos. Es una maravilla hasta el capítulo 4. Pero así como en el Edén entró la serpiente, en el capítulo 5 de Hechos, la serpiente entra a la iglesia también. ¿Cómo entra? A través de un matrimonio que se llaman Ananías y Zafira. ¿Y qué es lo que hacen Ananías y Zafira? ¿Por qué digo que entró la serpiente? ¿Sabe qué hicieron Ananías y Zafira? ¿Sabe qué fue lo malo que hicieron? Dieron una ofrenda. No fue que mataron a un hermano, no fue que andaban difamando a Pedro, no, dieron una ofrenda. Y por esa ofrenda se murieron. Y ese fue el primer pecado que ocurrió en la iglesia primitiva. Ya lo puse a pensar un poquito. Es curioso, la gente dice que por qué hablar de dinero en las iglesias. Eso no es importante. El primer crimen que hubo en este planeta, cuando Caín asesinó a Abel, el primer fratricidio, ocurrió por causa de unas ofrendas. Si usted lee el libro de Génesis, el primer israelita que muere en la tierra prometida, en Canaán, se llama Acán, él y toda su familia. ¿Y sabe por qué mueren? Por causa de un lingote de oro, un manto babilónico y algunas cositas que él había escondido. El primer apóstol que muere es Judas. ¿Sabe por qué muere? Por causa de unas 30 monedas. Los primeros cristianos que mueren se llaman Ananías y Zafira. ¿Y sabe por qué mueren? Porque vendieron una propiedad y dijeron: aquí está todo. No era el diezmo. Probablemente dieron no el 10%, sino el 90% del valor de la propiedad. Y le dijeron: esto es todo lo que nos dieron por la propiedad. Y caen muertos. Dios no les estaba pidiendo ni el 90, ni el 10, ni el 5, nada. Simplemente, ¿por qué mueren? Mueren porque mienten, porque tratan de engañar al Espíritu Santo. Porque se pusieron de acuerdo en la intimidad de su habitación para ir y tratar de impresionar a la iglesia con lo generosos que ellos eran, cuando en realidad no eran tan generosos como pretendían. Y por ese simple hecho mueren. ¿Qué pasaría hoy en día en las iglesias si Dios matara a cada hermano que solo por mentir? O si una pareja se pelearan en la casa y llegaran al culto: Señor, te alabamos, cómo nos amamos, para impresionar a los demás. ¿Qué pasaría si Dios empezara a matar a la gente hoy en día por eso? ¿Sabe cuántos quedamos? Empezando por los pastores. Es complicado, pero así es con Dios.
Eso ocurre en el capítulo 5 y en el capítulo 6, al enemigo, una vez que usted le abre una puerta, él se va a meter y va a empezar con una cosa pequeña y después va a empezar a estirarse para otros lados. Y ya en el capítulo 6 hay otro problema. Esa iglesia que estaba unánime, que se amaban, que eran juntos, que vendieron todo lo que tenían para irse a vivir en comunidad, ahora de pronto hay una fractura, hay una división. Ahora están los griegos por un lado y los hebreos por otro. Tienen el mismo Cristo, tienen la misma fe, pero ya no se quieren. Empieza a haber murmuración dentro de la iglesia. ¿Y por qué están murmurando? Porque resulta que como la gente vendía todo lo que tenía, a mí a veces me hace gracia cuando la gente dice: pastor, enséñeme en el Nuevo Testamento donde habla del diezmo. No, hermano, sí habla, pero no le voy a enseñar. Pero ¿cómo va a hablar del diezmo a una iglesia donde la gente no diezmaba, sino que daba el 100%? Se amaban tanto que vendieron sus casas, vendieron sus fincas, vendieron todo, trajeron el dinero, lo pusieron a los pies de los apóstoles y de ahí compraban comida para los 5,000 personas y hacían aquello era un turno. Hacían unas comidas enormes. Ninguna viuda, ningún huérfano pasaba hambre porque comían de la mesa común, todos comían lo mismo. Pero resulta que los griegos empiezan a ver que a la hora de repartir la comida, a las viudas de ellos les echan una cucharada menos de sopa que a las viudas de los hebreos. O que el bollito de pan que le dan a las viudas de los griegos es más chiquitico. Y hay gente que es como una cría de chompipe. Son delicados, hermano. Siempre andan buscando una ocasión de molestarse, andan buscando una ocasión de tropiezo. Y empiezan a murmurar y dicen: esta gente nos está marginando. Como nosotros venimos de otros países, seguro creen que allá en el contacto con los gentiles nos volvimos impuros. Y mire cómo tratan a las viejitas ahora. Ve a las viudas de nosotros como están de flacas. Y mire las viudas de los hebreos, gordas y cachetonas. Eso es porque les están sirviendo más. Ahí están haciendo una... Y empieza aquella cosa, hermano. Hay gente que es así. Gracias a Dios ya no. Era solo en la iglesia primitiva. Y finalmente la situación se hace tan grave que en el versículo 2, estamos en Hechos 6, dice: entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, tenemos mucho que hacer, tenemos que gobernar un pueblo de miles de personas, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar revelación de Dios. Esta gente no tiene Nuevo Testamento, cada sermón que predican tienen que recibirlo casi que del cielo. Y dice: si nos ponemos nosotros a contar los granos de arroz y de frijol, si nos ponemos nosotros a ver cuántos centímetros cúbicos de sopa se le da a cada gente, si nos ponemos a servirle a los miles de hermanos la comida, pues caramba, no vamos a tener tiempo de hacer lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Entonces llegan a una solución que está en el versículo 3. Vamos a ir corriendo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, hay 3 requisitos que tienen que tener los hombres que ellos tienen que elegir. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Tienen que ser ¿qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de... ¿para qué? Para repartir sopa. Hoy día, hermano, cualquiera canta, cualquiera toca, cualquiera predica. En la iglesia primitiva no era así el asunto. Para servir las mesas había que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Uno, Dios mío, ¿pero qué es eso? Y de buen testimonio, como si el caldo supiera diferente si lo sirve alguien tonto o si lo sirve alguien con sabiduría. Los apóstoles ponen estos requisitos y ocurre algo muy interesante. Vamos a correr, porque hoy es un poquito complejo el asunto. Y nosotros, dicen ellos, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad de los apóstoles entonces? Orar y predicar. Y note que la oración es primero. Oro porque necesito la revelación de Dios para ver que le voy a predicar a esta masa de gente que tengo aquí. Y esa es mi tarea principal. Pero obviamente la gente tiene otras necesidades, tienen que comer, tienen que alimentarse, hay que buscar la armonía dentro del grupo. Entonces vamos a delegar esas funciones en otro. Y le agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Curiosamente los 7 nombres son griegos.
Quiere decir que los discípulos tuvieron la prudencia y la sabiduría de al escoger los 7 primeros diáconos, que fueran precisamente del grupo que se estaba quejando. ¿Por qué? Porque si no se puede hacer el problema más grande. Entonces no tenemos interés en que nos nombren de nada, dijeron los hebreos. Escójanlos entre ustedes y escogen estos 7 nombres. Fíjese por favor, volvamos al 5, un momentito porfa. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, que es el segundo. Esteban es el primero que escogen, y Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo matan a pedradas en Jerusalén, y cuando lo están matando, Pablo fue testigo. Obviamente no se había convertido, y Pablo le sostuvo la túnica a los que estaban apedreando a Esteban para que no se les manchara la ropa con la sangre de Esteban. Anoche hablábamos de por qué el sufrimiento, de por qué las pruebas. Este es un hombre, dice, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, se dedica a servir en la iglesia y es el primero que matan a pedradas. Y el segundo, ¿cómo se llama? El segundo se llama Felipe, y de él vamos a hablar hoy. Estos son los primeros 7 diáconos. Hoy en día hay un concepto terrible de lo que es el diaconado en las iglesias. La mayoría de concilios, organizaciones y denominaciones tienen diáconos. Diácono es uno que sirve. En las iglesias evangélicas el diácono es el que manda. Hacen un grupo de 5 o de 7 diáconos, y esos son los que toman las decisiones y son los patronos del pastor. Son los que contratan pastores, los que lo despiden, los que lo regañan, los que toman las decisiones de si se puede comprar algo o no se puede comprar algo. Hermano, la iglesia cristiana perdió el concepto de lo que es el gobierno, la autoridad de Dios en el reino. Los diáconos no fueron elegidos para gobernar la iglesia, fueron elegidos para servir las mesas, para que los apóstoles se pudieran dedicar a orar y al ministerio de la palabra, que es lo que Dios los había llamado a hacer. Hay cientos y miles de pastores en este planeta que viven atormentados por sus diáconos. Y algunos de los que me están escuchando esta mañana saben que eso es cierto. Dios le da una visión al pastor. Si podemos ensanchar el templo, podemos cambiar esto, podemos comprar lo otro, hay que llevarlo a la reunión de diáconos. Los diáconos votan 4 en contra, 3 a favor, y ahí murió la visión. No importa que Dios se la haya dado a su siervo, si los diáconos no están de acuerdo, que se friegue Dios, pero no lo hacemos. De hecho, había un pastor que sufría tanto que cuando leía el Salmo 23 lo leía así, decía: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis diáconos. Si no sabe el Salmo 23 no va a entender la fineza del chiste. Esto es otra clase de diáconos. Estos son los diáconos bíblicos. Son diáconos que predican, que son llenos del Espíritu Santo, que tienen visión de Dios, que no les importa que los maten a pedradas, que son sujetos al Espíritu Santo, que saben que están bajo la autoridad de los apóstoles y no que los nombraron para controlar a la iglesia, sino para servir a la iglesia. Tienen este don de servicio. Y vamos, como ya mataron al primero, que es Esteban, vamos a ver qué pasa con el segundo, que es Felipe. Estamos en Hechos capítulo 8 ahora y vamos a empezar a correr. Capítulo 8, versículo 1 dice: Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día, el día que mataron a Esteban a pedradas en Jerusalén, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y cuántos? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Había miles de discípulos y todos fueron esparcidos. Tuvieron que irse de Jerusalén para poder salvar su vida. Y los únicos que se quedaron fueron los apóstoles. Dijeron: nosotros, Dios no nos dijo que corriéramos, váyanse ustedes. Y los hermanos empezaron a irse por toda Samaria, por todas las tierras de Judea. Solo los apóstoles se quedan en la capital. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban era un hombre de Dios. Esteban, antes de que lo apedrearan, vio los cielos abiertos, ¿se acuerdan? Y vio a Jesús puesto de pie. Y hay algo interesante, es que no tengo tiempo para ponerme a meterme en todos los detalles que tiene esto, pero usted lo puede leer en su casa. En el capítulo 7, cuando matan a Esteban, cuando lo van a apedrear, en su último discurso, Esteban cita toda la historia del Antiguo Testamento de memoria. Era un hombre lleno de la palabra de Dios.
Y antes de que lo maten dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios que está en pie. Según la Biblia, cuando Jesús subió al cielo, se sentó. Dice que está sentado a la diestra del Padre. El Padre le dijo: siéntate hasta que te ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Pero cuando Esteban lo ve, Jesús no está sentado, está levantado. ¿Sabe por qué? Se puso de pie para recibir al primero de los reyes y sacerdotes que iba a entrar directamente al cielo. ¿No le parece maravilloso? Se puso de pie para honrarlo, se puso de pie para saludarlo. El Rey de Reyes está recibiendo a su primer mártir. Y cuando los líderes religiosos ven que la iglesia no se defiende, empiezan a perseguirlos a muerte y miles son esparcidos. Hombres piadosos se llevan el cuerpo de Esteban y lo sepultan. ¿Y qué hacen? Lloran. Hermano, cuando perdemos a alguien querido, cuando perdemos a alguien de la familia, a alguien de la iglesia, hay gente que dice que es pecado llorar. A usted le falta fe, ¿por qué llora? Está en el cielo. Porque somos humanos, hermano. Porque tenemos derecho. Hasta los primeros cristianos, habiendo visto el testimonio de Esteban, porque a Esteban le empezó a brillar la cara como si fuera un ángel de Dios, y habiendo visto eso y sabiendo que Jesús había puesto de pie para recibirlo, lloran. Hay gente que quiere que seamos como robots, insensibles. Si me muere mi madre, se muere mi padre, se muere un hermano, se muere alguien de la iglesia al que uno aprecia, hermano, no hay ningún pecado en llorar. Tenemos derecho a entristecernos, no como los otros que no tienen esperanza, pero podemos entristecernos como gente que sí tiene esperanza, que sabemos que por la gracia de Dios vamos a volvernos a reunir con la gente que se nos adelantó. Hay mucha enseñanza en este texto, pero no podemos hilar muy delgado, así es que vamos a avanzar un poquito más rápido. Y Saulo asolaba a la iglesia. Asolaba significa tirar algo por el suelo. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este es Saulito, este es el hermano maravilloso que después escribe 1 Corintios 13 y dice que el amor es sufrido, que el amor no hace nada indebido, que el amor todo lo perdona. Y uno dice: este hombre era una pera en dulce. No, hermano, Pablo era un tipo malo. Cuando Pablo predicaba después de convertido, cuando Pablo predicaba en la iglesia, había gente sentada en la iglesia que eran viudas y Pablo les había matado al marido. Había jóvenes escuchando los sermones de Pablo que eran huérfanos porque Pablo les había matado al papá. No crea que era fácil, había problemas y luchas en la iglesia primitiva como los hay en todas las congregaciones hoy en día. Pablo dice: asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Es por aquello de la igualdad real. Y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban ¿qué? Por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué Dios va a permitir que su iglesia, esa iglesia gloriosa que nace en el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, fundada sobre apóstoles, llena de milagros y señales, por qué va a permitir que unos religiosos malvados la persigan, la maten? Porque Dios tiene un propósito más grande que la comodidad de nosotros, hermano. La iglesia era tan bonita, estaba tan bendecida, que se les había olvidado que Jesús antes de irse les dijo: vayan y prediquen el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Pues pone espinas en el nido para que el pájaro eche a volar. No se querían ir a evangelizar a la buena, pues se fueron a la mala. Y esos miles de hermanos que fueron esparcidos a todos los pueblos donde llegaban, anunciaban el evangelio. Y óigame, no había entre ellos ningún apóstol, porque nos acaban de decir que los apóstoles se quedaron ¿dónde? En Jerusalén. Eran gente como usted y como yo, gente común, sencilla, corriente, que habían tenido una experiencia con Cristo, que habían nacido de nuevo, que estaban convencidos de su salvación, y aunque andaban huyendo y lo habían dejado todo, habían vendido sus casas y sus propiedades, cogieron el dinero y lo pusieron en el fondo de la iglesia, y todo eso quedó atrás en Jerusalén. Esa gente sale huyendo por su vida con lo que andan puesto, nada más. Pero no van de pueblo en pueblo llorando, ni quejándose, ni blasfemando, ni maldiciendo, ni diciendo ¿por qué Dios a mí? Sino más bien van llenos de gozo, hermano. Y a donde llegan cuentan del Cristo que los redimió, del Cristo que los salvó, del Cristo que les dio vida eterna, que les dio esperanza. Hoy nosotros lloramos y nos quejamos por cada cosa, hermano. Esta gente usaba las dificultades como una herramienta para predicar el evangelio. Y estoy empezando apenas, vamos a correr al verso 5. Entonces Felipe, ¿quién era Felipe? El segundo de los 7 diáconos, ¿se acuerda? El primero Esteban lo mataron, el segundo Felipe. ¿Qué características sabemos que tenía Felipe? Sabemos que era un varón de buen testimonio, sabemos que era lleno del Espíritu Santo, que era lleno de sabiduría y que tenía una habilidad espectacular para repartir sopa. Hasta ahora eso es todo lo que sabemos de Felipe.
Y dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Empezó sirviendo sopa y ahora este señor, ¿qué? Predica a Cristo, hermano. Es que en el reino de Dios el que quiere ser grande tiene que empezar por servir. Hay gente que, pastor, es que yo quiero servirle a Dios, pero me voy de la iglesia porque es que ahí no me dan el púlpito a mí, solo Yamil. Oye, hermano, usted quiere servirle a Dios, mire, aquí los jueves hay escobas, palos de piso, hay 1000 y resto de sillas que acomodar, hay que lavar esas paredes, hay que limpiar ventanas, hay 5,5 hectáreas de terreno que chapear, hermano. Es una cosa maravillosa que usted quiera servirle a Dios. No, pero es que el don que yo tengo, la sabiduría que Dios me... No me friegue la vida. Usted no quiere servirle a Dios, usted quiere ser el showman. Sí, yo tengo muchos años de estar en un púlpito, hermano, pero yo fui oveja. Yo me quebré la espalda jalando tablas en las montañas para hacer bancas para el templo. Dios me ha visto predicar en todos los buses que hay aquí. Dios me ha visto predicar en las salidas de misa, arriesgando que me partan la vida. Dios me ha visto en las montañas caminando. Dios me ha visto amenazado por un hombre con una rula 28 que si predico me mata. Es muy bonito. Claro, cuando la iglesia está armada, cuando todo está bonito, todo el mundo quiere servirle a Dios. Pero en esto, como en cualquier otra cosa en la vida, hay que pagar un derecho de piso. Hay gente que dice, no, es que no es justo. ¿Cómo haces que un abogado sentado en la oficina, con aire acondicionado, con la pata cruzada, firme y por firmar una hipoteca se gana 300,000 pesos? Y un pobre peón volando machete en la cañal no se gana 300,000 pesos ni en todo el mes. No es justo. No, hermano, pero quizá cuando el peón tenía 15 años y andaba persiguiendo cuchizapos ahí en las pozas, en los ríos, el otro que ahora es abogado se estaba quemando las cejas en las madrugadas, tuvo que estudiar, invirtieron millones de colones en su carrera, sus padres hicieron un sacrificio, él no pudo ir a alguna fiesta, no pudo emborracharse algunas veces porque tenía examen, pagó un precio durante años y ahora es justo que se coma el resultado, ¿o no? Es que vemos la gloria, pero no conocemos la historia, y detrás de cada gloria siempre hay una historia. Ahora vamos a ver la gloria de Felipe, pero la gente habla de Felipe, el evangelista y los milagros, pero ¿cómo empezó Felipe? Hoy en día todo el mundo quiere empezar de arriba para abajo. Pastor, yo quiero servirle a Dios. Cuando yo me convertí, hermano, los llamados en las iglesias, ¿saben cuáles eran? Hermano, los que quieran servirle a Dios, los que quieran ser predicadores, los que pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Hoy en día nadie hace eso en las iglesias. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque si usted llama a la gente para que pasen al frente, para orar por ellos, para enviarlos a que vayan a predicar el evangelio, lo primero que le dicen a uno, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? No, hermano, es que en esto no hay salario. No, así no se puede. Nosotros en esta iglesia, y perdone que hice un poco de anécdotas, pero los nuevos no conocen esto. Nosotros sabemos lo que es tomar a 3 muchachos de la iglesia, orar por ellos y darles 5,000 colones para que se los repartan entre los 3 y mandarlos de misioneros a Bolivia. En esta iglesia yo sé lo que es vender y ahí están mis hijos que no me van a mentir, hasta la última cuchara de la casa, la ropa, todo, e irnos en bus a predicar a Nicaragua y después de todo un día viajar en bus que nos reciban con un vaso de casco por la mitad de frijoles negros, nada más, ni una cucharada de arroz, nada más medio casco de frijol, después de todo un día de aguantar hambre para poder predicar. Por eso cuando usted oye a la gente hablar estupideces de los pastores y que el carro y que la casa, es la cochina envidia. Atrévase a hacer lo que nosotros hemos hecho y va a ver que Dios lo va a poner donde Dios nos ha puesto a nosotros. El día que yo puse la renuncia al Banco Nacional me llamaron mis compañeros, ya algunos murieron, eran gente muy conocida, Roy Mora, Negro Jara, muchos de ustedes los conocen, Bolívar Montes. Me llamaron, hicieron una reunión los compañeros y me dijeron, Yamil, ¿y usted renuncia aquí y qué va a hacer? Predicar. ¿Y cuánto le pagan? Esa es la pregunta de la gente. Digo, ni un 5. ¿Qué me iban a pagar predicando en el parque a un montón de borrachos y marihuanos? Me dijeron, ¿y su mujer y su hijo? Y digo, Dios verá por ellos. ¿Y sabe qué me dijeron? Me dijeron, usted lo que está es loco. Y al final, ya ellos no están y yo estoy aquí y estoy más bendecido que nunca, gracias a Dios. Pero hermano, es que las cosas son así.
No es como la gente se las imagina. Si uno no está dispuesto a servir, si no está dispuesto a pagar un precio, no tiene derecho a esperar nada grande de parte de Dios. Felipe había pagado un precio y ahora está en Samaria. ¿Y qué hace en Samaria? Se queja, llora, lamenta su suerte. Dice: ay, Dios mío, ¿cómo mataron a Esteban tan pobrecito? ¿Cómo le debe haber dolido a Esteban? Ay, que yo mejor que me vine para que no me maten a mí. No, está predicando a Cristo. No predica una religión, no predica una doctrina, no predica una denominación. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No nos predicamos a nosotros mismos. Esta iglesia no salva a nadie. Esta no es la mejor iglesia del mundo. Aquí no hay nadie perfecto, pero el Cristo que predicamos es perfecto. Él sí puede salvarlo, Él sí puede cambiar su vida, Él sí puede restaurar su familia, Él sí puede sanar su cuerpo, Él sí puede prosperar sus finanzas. Nosotros no. Cuando usted oye a alguien decir que es su iglesia, que es su organización, que es su denominación, salga corriendo de ahí, porque lo que le están presentando es un ídolo. El único que bendice, el único que salva, el único que tiene poder se llama Jesús de Nazaret. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es en el nombre de Jesucristo. El nombre de ninguna iglesia. Usted no se salva por ser católico, apostólico y romano. No se salva por ser evangélico, costarricense y perecedoreño. Uy, yo ahora sí estoy bien. Antes era católico y me hice evangélico. Igual se pierde. Nadie se salva por dejar de ser católico. Nadie se salva por hacerse evangélico. Se salva por convertirse a Cristo, por reconocer que tiene una necesidad espiritual, por arrepentirse de sus pecados y pedir la misericordia de Dios sobre usted. Y esto es lo que Felipe está haciendo en Samaria. Vamos a ver entonces, dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, porque no solo predicaba. Ahora sabemos algo más de este hombre. Dice oyendo los sermones, pero también viendo las señales que hacía. O sea que el Padre Celestial estaba respaldando la predicación de Felipe. ¿Cómo la respaldaba? Con milagros, con señales y con prodigios. Porque el evangelio no son solo palabras, es poder de Dios. Y la gente en Samaria, esa gente despreciada por los judíos, esa gente aborrecida por todos los demás, ahora está maravillada oyendo lo que Dios está haciendo a través de Felipe. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso es una campaña de sanidad divina, no las que hacen ahora. Ay, que yo vine con un dolor de muela y usted oró por mí y Dios me curó. Que yo tenía un dolor de oído, que yo tenía insomnio y ahora me quedé dormido en el sermón. Eso no, hermano, ahí no había ni que decirle a la gente que pasara a dar testimonio. Los veían entrar cojos y salían corriendo. Los demonios empezaban a aullar en medio servicio, porque no resistían la unción, no resistían la presencia de Dios que había ahí. No sé si han oído hablar de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una de las mujeres más usadas por Dios del siglo XX. En esa mujer había una unción tan especial, hermano, para sanidad. Había un espíritu de verdad de Dios moviéndose dentro de ella, que de Japón pagaban vuelos enteros, charters, contrataban para viajar a Estados Unidos para oírla predicar. Traían aviones llenos de enfermos desde Japón. Y cuando ella iba a predicar, primero había aquí como un biombo, una mampara, una sábana, como quiera llamarlo. ¿Para qué? Para que mientras estaba la alabanza y la adoración, la gente no la pudiera ver a ella. Porque el momento que ella salía, los demonios empezaban a gritar, hermanos, se alborotaban, la gente caía al suelo, ahí se paraba. Ese era el nivel de unción que había en esta mujer. Y Dios me dio la oportunidad de ir en Estados Unidos a la tumba de ella. El Estado la honró. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Se murió de cáncer. Dios la usó para sanar a gente de cosas que parecían increíbles. Pero cuando le tocó a ella no se sanó, porque así es Dios, hermano. Hay gente que piensa que si hay milagros, si hay un mover de Dios en la iglesia, todos los enfermos tienen que sanarse, toda la gente tiene que prosperar. No, hermano, no es así. Se sanan los que Dios quiere, prosperan los que Dios quiere. Dios tiene un propósito para cada uno, es diferente. El propósito de Dios para Pedro era que siguiera vivo y saliera de la cárcel y siguiera predicando. El propósito de Dios para Juan el Bautista era que Herodes le cortara la cabeza. Los dos cumplieron su propósito. Y Pablo dice: sea que vivamos o que muramos, lo importante es que somos del Señor. Lo importante no es cómo me siento, lo importante es que esté cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. ¿Y qué pasó con la ciudad de Samaria? Dice: había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Aguantan un ratito más, pues yo tengo unas ganas de predicar hoy. Sí. Es temprano, hermano. Desconecta el cerebro ahora de esa olla de arroz
recién reventado que usted le está esperando, de esa chuleta de una libra, de una pulgada de grueso, encebollada, dorada, de esos frijolitos arreglados en la manteca de la chuleta, de ese aguacate con mantequilla, ese plátano maduro al horno, que usted, olvídese de todas esas cosas. Verso 9. Recuerde que donde hay un Edén siempre va a haber una culebra. En este momento Samaria es un avivamiento, aquello, la gloria de Dios está cayendo en esta ciudad, pero, siempre hay un pero, en esta ciudad hay un hombre que se llama Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por un grande. Llega a Samaria un siervo de Dios y automáticamente se levanta un siervo de Satanás. Y curiosamente se llama Simón, era un brujo, era un hechicero, era un mago. Verso 10, a este le oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Tenía cuenteada a la ciudad de Samaria. Toda la gente, desde el más chiquito hasta el más viejo, creían que este era un hombre de Dios, era un brujo, también hacía milagros, también hacía cosas. Una de las armas más sutiles de Satanás es hacerle creer a la gente que los siervos de él son siervos de Dios. Usted va, no, espero que no vaya, pero la gente va al consultorio de un brujo, de un espiritista, y por todos lados hay estampas de santos y vírgenes, y para que la gente crea que él es un hombre de Dios. Y Simón tenía engañada a la ciudad de Samaria con sus poderes, pero ahora ve que llega uno que tiene un poder más grande que el que él tiene. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso 12, vamos a correr. Pero cuando le creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Eso es lo que vamos a hacer hoy. El bautismo en agua es parte integral del evangelio. Si usted creyó en Cristo, si de verdad quiere ser un discípulo de Jesús, debe bautizarse en agua. Y no me venga con el cuento de que usted es bautizado porque le echaron 4 gotas en la coronilla cuando tenía 3 semanas de nacido y no sabía usted ni cómo se llamaba, menos lo que estaba haciendo. El bautismo bíblico es para adultos como Jesús, para personas que saben lo que están haciendo y que quieren un compromiso con Dios. Y esta gente que había sido seducida por la magia de Simón, ahora se enfrentan al poder de Dios, que es más grande que cualquier otra cosa. Se arrepienten, se convierten y le dicen a Felipe, bautícenos por favor, hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Imagínense qué milagro. El brujo fue a ver si agarraba algunos volados ahí, algunos trucos, y qué va, lo agarró el Señor y lo quebrantó y se convirtió. Dice, bueno, no sé si convirtió, creyó, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Ahora tenemos al brujo Simón detrás de Felipe el diácono como un perrito faldero. Nunca había visto un despliegue de unción, de poder, este brujo como el que vio con Felipe en Samaria. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Yo no sé si hay pequeños milagros. Un milagro es algo que el hombre no puede hacer, que solo Dios. Y aquí no solo dice que vio los milagros, sino que vio grandes milagros. ¿Qué sería lo que Dios hacía a través de Felipe? No me lo puedo ni imaginar. Pero este brujo dice, estaba atónito, asombrado, boca abierta. Verso 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿se acuerda que ellos no habían salido? Recuerda que se quedaron cuando todos fueron esparcidos. Los apóstoles que estaban en Jerusalén les llegaron noticias, les llegó el eco de lo que Dios estaba haciendo en Samaria, y entonces enviaron allá a Pedro y a Juan desde Jerusalén para que supervisaran lo que estaba pasando en Samaria. Y dése cuenta que es mentira que Pedro fue papa nunca. Aquí dice que los apóstoles agarraron a Pedro y a Juan como si fueran chiquillos de los mandados y dijeron, vayan ustedes a ver ¿cuál sacerdote, cuál obispo, cuál cardenal puede agarrar hoy en día a Francisco o al Papa y decirle, vaya usted allá al África a ver qué es lo que está pasando? No, los papas dan órdenes a la gente, pero no reciben. Pedro, como nunca fue papa y era suficientemente humilde, podía recibir órdenes de los otros apóstoles. Y lo mandan a Samaria y dice, yo voy a Samaria con Juan. Y se van. Y llegando a Samaria dice, oraron por los convertidos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en agua, pero no había descendido sobre ellos el poder que había caído en Pentecostés sobre la iglesia en Jerusalén. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago,
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Para qué les ofreció dinero? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Este Simón había creído, se había bautizado en agua, y óigalo por dónde anda. Y entonces Pedro le dijo, y por eso sabemos que Pedro tampoco era papá, porque si hubiera sido, seguro sí recibe la plata. Pero como no era, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí nació una cosa que no solo es pecado, sino que es un delito en los códigos de derecho canónico. Es un delito que se llama simonía. Simonía es ofrecer o recibir dinero a cambio de un beneficio religioso o espiritual. Simonía es, por ejemplo, que usted me diga: pastor, nómbreme de copastor y yo le voy a pasar $1000 por mes. O simonía es cuando durante toda la historia de la iglesia las familias más ricas de Italia cogían 1000 o 2000 ducados de oro y los daban al Papa para que nombrara cardenal a un chiquito de 13 o 14 años, que eso está ahí en todos los libros de historia. Eso es simonía. ¿Por qué se llama simonía? Porque el primero que lo cometió se llamó Simón. Era Simón el mago. Esa es la raíz de ese pecado, esa es la raíz de ese delito: brujería, hechicería, ambición. ¿Y por qué quería Simón el mago dar plata a cambio de ese poder? Porque probablemente después él iba a cobrar y le iba a decir a la gente: bueno, si usted me da tanto, le pongo las manos encima y usted recibe el Espíritu Santo. Lo que él estaba desarrollando no era un espíritu de servicio ni de ministerio, sino que estaba haciendo una inversión de negocios. No sé si me estoy equivocando, explicando. O sea, doy una seed money, doy un capital de semilla a Pedro. Pedro me transmite ese poder y después yo puedo multiplicar esa plata quién sabe cuántas veces, poniéndole la mano a quien yo quiera para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay algo interesante. Le dice que se arrepienta, ¿sí? Que le ruegue a Dios, pero no le dice que va a ser perdonado. Le dice: tal vez, arrepiéntase, ruegue a Dios y quizá. ¿Por qué quizá? ¿Por qué Pedro no está seguro? Porque el pecado que ese hombre está cometiendo no era contra el Padre ni contra el Hijo, sino contra el Espíritu Santo. Y Jesús había dicho que todos los pecados le van a ser perdonados al hombre, menos el que hablara una palabra contra el Espíritu Santo. O sea que Simón el mago estaba caminando sobre la cuerda, sobre el abismo. Y ni aún Pedro, en la llenura del Espíritu Santo, se atreve a garantizarle que va a ser perdonado. Le dice: mijito, haga lo que pueda, arrepiéntase, pida perdón, clame a Dios, y tal vez, si agarra al Señor de buen humor, tal vez lo perdone. Pero no es que se lo puedo garantizar. Ese es el nivel en que estaban las cosas en ese momento. ¿Siguen conmigo? Le dice Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Óigame, este es un hombre que había creído, que se había convertido en discípulo de Felipe, que se había bautizado en agua. Pero Pedro dice: usted está en hiel de amargura y en una prisión de maldad. Tenemos gente en las iglesias que ha creído. Tenemos gente en las iglesias que no eran brujos, ni magos, ni hechiceros, que se bautizaron en agua, que hasta siguen, vienen una vez al mes al culto. Pero hay gente en las iglesias que está atada todavía, hermano, en prisiones de maldad y con hiel de amargura. Gente que no han perdonado cosas del pasado, gente que no se ha perdonado a sí misma, gente que vive llena de rencor, de amargura. Y no estoy diciendo esto como crítica ni como condena, estoy diciendo simplemente que aprovechemos la oportunidad si Dios nos está hablando y examinemos nuestro corazón. A todos nos han hecho daño, a todos hay gente que nos ha herido, hermano. Pero ¿qué hacemos con guardar rencor? Guardar rencor, ¿sabe cómo es? Como que yo aborrezca a alguien y me tome una botella de veneno esperando que sea la otra persona la que se muera. Es envenenarse usted solo, es amargarse usted la vida y es la otra persona muerta de risa. Sí, es cierto, todos nos han herido, pero también es cierto que todos hemos herido a alguien alguna vez. Entonces no solo tenemos que pedir perdón por nosotros, tenemos que aprender a desatarnos del pasado, de la amargura. La hiel es algo amargo y es una prisión que no encarcela a la otra persona, sino que encarcela al que siente el rencor. Pero dejemos eso para otro estudio, sigamos. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen por mí al Señor,
para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Le cayó la gota fría. De pronto el hombre se dio cuenta de las profundidades en las que estaba metido y lo que se le podía venir encima. Algo se le había pegado, por eso es bueno congregarse. Usted no sabe en qué momento lo que ha oído el Espíritu Santo puede sacudirlo y aplicarlo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Cuáles son ellos que se volvieron? ¿Perdón? Juan y Pedro. Vuelven a Jerusalén a dar el reporte. A decir, hermanos, las cosas van mejor de lo que creíamos. Y lo que ellos no se dan cuenta es que está empezando a cumplirse el mandato de Jesús. Testigos en Jerusalén, en Judea y ahora en Samaria. Pero falta la otra parte, que es ser testigos hasta lo último de la tierra. Vamos a continuar, ya que están también dispuestos. En media campaña y en medio avivamiento, dice el versículo 26 de 8, que ocurre algo. En ese fluir de cosas sobrenaturales ocurre algo más sobrenatural todavía. Baja un ángel del cielo y le habla a Felipe. Vea lo que deja servir sopa, hermano. Este hombre empezó sirviendo a las viejitas, ¿se acuerda? No, ya se le olvidó, pero acabamos de enseñar eso. Déjeme explicarle algo con mucho cuidado y con mucho respeto. Servirle a los viejitos es complicado. No se enoje conmigo, por si ya yo estoy casi ahí en la frontera. Entre más viejo se vuelve uno, más delicado se vuelve. Hay viejitos que son, bueno, hay gente que nació incómoda, pero hay gente que entre envejece se hace más incómoda. Que la sopa está fría, que no me gusta, que está sin sal, que le echó mucha sal, que no me gusta la cebolla, que lleves esa cochinada, que por qué a Teresa le dieron más que a María, que yo... Hay ancianos, aunque sea su papá y su mamá, que lo pueden sacar de quicio a usted. Aún así, pues debemos honrarlos, debemos servirles. Pero Felipe empezó ahí, en una posición incómoda. Pero este hombre, que lo que oía antes eran conversaciones de viejillos gruñones, ahora está oyendo voz de ángeles. Baja un ángel de Dios y le habla. Y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a ver, ustedes que han predicado alguna vez o que les gustaría predicar. Dios lo tiene a usted en un pueblo, una ciudad, y lo está usando de una forma impresionante, hermano. Endemoniados gritan, cojos se sanan, ciegos ven, brujos se convierten, y de pronto usted oye una voz que le dice, levántese, y se va para Tayutic de Platanillo de Turrialba, y ahí en un trillo que hay, espérese porque algo le va a pasar. ¿Usted dejaría la campaña? Usted empezó a decir, no, esto no puede ser, como el diablo no pudo engañarme con Simón, ahora me está mandando y lo que quiere es apartarme de aquí, aquí están las almas, aquí está el avivamiento, yo no me voy. Pero Felipe es un hombre que a través de los años ha afinado su oído para discernir la voz de Dios. Y deja la campaña, deja los milagros y se va para el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, lo cual el ángel todavía le explica, le dice, el cual es desierto, o sea, ni un buen hotel, ni un buen restaurante, ni casa donde pedir un vaso de agua. Párese ahí en el desierto. ¿A qué? No sé. El ángel no le dice. Dios tiene esa mala costumbre. Nunca le da a usted el itinerario completo, nunca le da el plan completo. Usted da el primer paso en obediencia y Dios le muestra el segundo. Y Felipe se va y se para ahí. Y él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Aquí nos meten con un personaje, voy de una vez, es negro, es etíope, no es judío, es gentil. Ese eunuco, o sea, lo castraron. Y según las leyes del Antiguo Testamento, los castrados no podían entrar a la congregación de Jehová. Y este hombre, a pesar de todas esas cosas que tiene en contra, viajó desde Etiopía, donde tenía un puesto importantísimo, era el tesorero de la reina Candace, a Jerusalén para encontrar algo de Dios. Tenía hambre de Dios. Y cuando llega a Jerusalén, ¿qué encuentra? Encuentra un templo majestuoso, lleno de ritos, ceremonias, sacrificios, sacerdotes profesionales, pero nada de vida. Una religión muerta. Una ciudad que estaba persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios. Y este hombre hizo ese viaje de cientos de kilómetros o miles de kilómetros para nada. Tiene hambre,
pero no hay comida espiritual para él en Jerusalén. Y lo único que logra quizás es comprar con algún escriba, logra comprar un rollo del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Y entonces mientras su cochero va ahí conduciendo el caballo por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, ya él va para su casa de regreso, él va leyendo el rollo en voz alta. Algunas personas, sobre todo los que les cuesta leer, tienden a leer en voz alta, y él va leyendo en voz alta. Y mientras el coche va pasando por el camino, aquí está parado Felipe, esperando que él no sabe. Pero el etíope volvía sentado en su carro y curiosamente venía leyendo, ¿qué? No venía leyendo Eclesiastés ni nada, venía leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vea el oído que tiene Felipe, hermano. Oyó la voz del ángel y ahora oye la voz del Espíritu. Un carro que él nunca ha visto, que no sabe si lo van a recibir a latigazos, que el cochero se puede asustar y creer que él es un asaltante de caminos, pero él se acerca al carro. Y acudiendo Felipe, le oyó. Él se acerca al carro. ¿Por qué el Espíritu le dice que se acerque? Para que oiga lo que el negrito viene leyendo en voz alta. ¿Y qué es lo que escucha Felipe cuando se acerca? Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y entonces le dice: oiga, ¿y usted entiende eso que está leyendo? Y el etíope le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le ruega a Felipe y le dice: por favor, súbase al carro y siéntese aquí a la par mía y me explica qué es esta cuestión, porque acabo de comprar este libro y no entiendo muy bien de qué es lo que está hablando. Pero el profeta Isaías es un rollo de metros, son 66 capítulos. Podía haber venido leyendo cualquier parte, pero oiga qué interesante. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Viene leyendo Isaías 53. De los 66 capítulos, viene leyendo el que tenía que leer, en el versículo que tenía que leer, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ay, hermano, es que se la dejó picando y en el área. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sabe qué? Hay una promesa en la Biblia que dijo Jesús: dice que los que tienen hambre van a ser saciados, y que el que busca, ay amigos, si usted tiene hambre de Dios, créame que tarde o temprano, si su hambre es sincera, Dios lo va a saciar de su presencia, lo va a saciar de su revelación, lo va a saciar de su salvación, porque el que tiene hambre, el que tiene sed, va a ser saciado por Dios. El hambre que le dejó su religión a este eunuco, el hambre que le dejó la religión judía en Jerusalén, el hambre que le dejó un templo sin gloria, ahora Dios pone un hombre ahí en su camino para que le predique el Evangelio de Cristo y él pueda volver a Etiopía lleno de la salvación y el perdón de Dios. ¿Sabe, hermano? El negrito no sabía, pero cuando salió de Etiopía él iba para Jerusalén, en el plan, la cabeza de él, pero Dios tenía otro plan completamente distinto. Él no sabía que tenía una cita divina. Y déjeme explicarle algo esta mañana: Dios tiene citas divinas para todos y cada uno de ustedes, hermano. En algún lugar y en algún momento, no sé si hoy o dentro de 10 años, aquí o en la China, pero Dios se va a cruzar su camino, el suyo, con el de un hombre o una mujer que va a cambiar su vida, que va a tener una palabra para usted, que va a tener una revelación poderosa, que va a cambiar sus finanzas, que va a cambiar su ministerio, que va a cambiar su estilo de vida. Hay citas divinas para usted y para mí, que no las planeamos nosotros, que a veces las que planeamos nosotros, me voy a encontrar con fulano, con fulana para hablar de negocios o para casarme, y estamos completamente fuera del orden y del plan de Dios. En nuestra mente estamos haciendo una gran cosa, pero en la de Dios se ríe y dice: no, papito, espérese para que vea lo que yo tengo para usted. No se desanime, hermano, no se achante, como decimos en Costa Rica. Créame, hay citas divinas preparadas para cada hombre y para cada mujer de Dios. No importa si la gente no da nada por nosotros, no importa si nos ven negros, eunucos y esclavos, Dios tiene planes para convertirnos en príncipes en su reino. Dios tiene planes para cambiar nuestro destino. No importa cómo usted esté ahora, lo importante es cómo Dios lo está viendo en el futuro.
Verso 36. Felipe le anuncia el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo Felipe: eunuco, bautícese. No, dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Por qué él pregunta qué impide? Porque él sabe que es negro, que es gentil y que es eunuco, que según las leyes judías no tiene derecho a entrar a la comunión de los justos. Lo que él no sabe es que con la muerte y la resurrección de Cristo ya no hay judío, ni gentil, ni negro, ni blanco, ni sabio, ni ignorante, ni pobre, ni rico, ni mujer, ni varón, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y note, Felipe le predicó el evangelio de Cristo. ¿Cómo sabía este eunuco del bautismo? Porque no puede haber evangelio de Cristo si no hay bautismo. Al predicarle el evangelio le mencionó el bautismo, y cuando llegan al río, el eunuco ve aquello y dice: ¿para qué hay agua? Vea si tiene hambre, hermano. Hoy en día tenemos gente en las iglesias que tiene 20 años de oír palabra y todavía están pensando a ver si se bautizan. Vea si tenía hambre de Dios, vea si está desesperado por hacer la voluntad de Dios. Y Felipe le dice: ningún problema, mi hermano, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, que serás salvo. A este negrito le ocurrió el milagro más espectacular dentro del carro. Y no solo eso, hermano, este hombre vuelve a Etiopía. Y no quiero contarle más historias, pero vuelve a Etiopía y le aseguro que predicó el evangelio. Y en Etiopía han encontrado manuscritos bíblicos, textos, por ejemplo el libro de Enoc, que es un libro apócrifo pero muy interesante, lo encontraron en Etiopía. Los Negus, los príncipes de Etiopía, dicen que ellos son descendientes del rey Salomón, que cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, Salomón la dejó embarazada y volvió y tuvo su hijo allá. Bob Marley, que fue un hermano muy usado por Dios, tiene un montón de canciones que a veces la gente baila y fuma mota y las escucha y no sabe lo que están diciendo. Tiene una canción que se llama Iron Lion in Zion. Hay un león de hierro en Sión. Para los etíopes, la capital de ellos, Addis Abeba, es Sión. Allá en África, perdido. Y no sea nada, cuando Israel vuelve a su tierra, un montón, miles de estos etíopes reclaman y dicen: nosotros somos descendientes de Salomón y queremos irnos a vivir a Israel. Y les hacen las pruebas de ADN y adivine qué. Israel monta una operación de transporte aéreo y empieza a mandar aviones, hermano, a Etiopía y a llevarse a esta gente. Y hay barrios enteros hoy en día en Israel poblados por etíopes. Vea el poder de hacerle caso a Dios. Vea el poder de una cita divina. Vea el poder de no buscarlo de uno y dejar una campaña multitudinaria llena de milagros para irle a predicar a un triste eunuco que viene por ahí caminando. Pero si lo hacemos lo más sencillo que sirvamos, si lo hacemos en obediencia a Dios, Dios lo puede convertir en algo milagroso y sobrenatural para la gloria de Él. Nunca menosprecie la oportunidad de barrer el templo. Nunca menosprecie la oportunidad de visitar a un anciano o a un enfermo. Pastor, ¿y usted para qué va a visitar a ese señor? Si está ya más muerto que vivo, nunca se va a levantar de esa cama, nunca va a venir a la iglesia, no tiene trabajo, nunca va a diezmar. ¿Y a mí qué me importa? Esa es la gente que más necesita sentir el amor de Dios y la presencia de Dios. No, es que yo quiero predicar una campaña, yo voy a alquilar el estadio, me voy a comprar un equipo de sonido. Sí, más está bien que quiera eso, pero ¿por qué no empieza por ir al hospital y visitar a esos enfermos que tienen ahí semanas de estar y no tienen un pariente que pueda venir a verlos? ¿Por qué no va a consolar a alguien que ha perdido una hija o que ha perdido a sus padres? ¿Por qué no venir un día en la tarde y sudar un rato aquí recogiendo basura, limpiando y teniendo un bonito lugar donde nos reunimos para adorar al Señor? Ah, no, es que yo, la sabiduría que yo tengo y la unción que yo tengo, ya Dios me puso en otro nivel. ¿De verdad? ¿Usted está en un nivel más alto que Felipe? ¿Tiene más sabiduría que Felipe? ¿Tiene mejor testimonio que Felipe? ¿Tiene más unción del Espíritu Santo que Felipe? Bueno, pues ese hombre con todo eso que tenía empezó por servir sopa y terminó afectando continentes enteros y se cerró el ciclo. Fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y predicó el evangelio hasta lo último de la tierra. Todos los predicadores dicen que Dios abrió la puerta para los gentiles el día que Pedro se convirtió, en el capítulo 10 de Hechos, pero en realidad eso había ocurrido 2 capítulos antes. El primer gentil que se convirtió no fue Cornelio, fue este señor. Y como no era cualquier cosa, él llegó con esa vida nueva que llevaba a Etiopía y era el tesorero de la reina. Empezó a compartir esa vida con alguien y lo que Dios hizo esa mañana o esa tarde en el camino de Jerusalén a Gaza todavía
en nuestros días está teniendo repercusión. Nunca menosprecie lo que es servirle a Dios, aunque sea lo más pequeño, aunque sea limpiando los baños, aunque sea cogiendo una sombrilla cuando está lloviendo y pasar una visita que viene en su carro y que se va a mojar y traerla. No se crea nunca que usted tiene demasiada unción o demasiada sabiduría como para hacer cosas pequeñas, porque haciendo cosas pequeñas es como Dios nos lleva a las cosas grandes. Que Dios les bendiga muchísimo esta mañana.